enlace con el ingeniero economista Luis Gutiérrez Aparicio, ingeniero económico de la UNI, además que tiene una maestría en economía realizada en la Universidad de Boston, de mucha experiencia, de muchos conocimientos, de manera que va a ser sumamente importante conocer sus apreciaciones de esta primera, digamos, prueba de qué tanto están sintonizando los equipos económicos, políticos y de campaña y los mismos candidatos con los requerimientos que ha hecho a la población, especialmente de los más pobres. Eso lo vamos a conversar. Miguel Ángel ya está en Magdalena, le damos el buenos días para este primer comentario también macro, digamos, de lo que ha ocurrido el día de ayer. Ya lo tenemos también en pantalla, lo están viendo nuestros amigos de BIS Televisión al ingeniero Luis Gutiérrez Aparicio. Miguel Ángel, buenos días. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, totalmente desconcertado. Me imagino que de la misma manera otros analistas y comentaristas respecto a la actuación de los equipos técnicos. Hicimos un comentario tanto el viernes como el sábado con mucha expectativa, pero en la realidad realmente nos hemos quedado sumamente preocupados porque ambos equipos, a pesar de que en el caso de Fuerza Popular han estado más tiempo trabajando con la candidata presidencial, además en el caso de algunos de ellos ya han tenido participación política, sin embargo han dejado mucho que desear en este primer comentario que puedo hacer. Pero adicionalmente, Néstor, tenemos que considerar también las encuestas del fin de semana, una hecha por el Instituto de Estudios Peruanos, en donde señala que Pedro Castillo ha sacado una ventaja de 10 puntos a Keiko Sofía Fujimori, 44.8%, y luego Keiko Fujimori con 34.4%. Ipsos, de acuerdo a la información que dio a conocer ayer, también de acuerdo a este estudio que han hecho, Pedro Castillo tiene 52.6% y Keiko Sofía Fujimori 47.4%. Es decir, un poco más de 5% de diferencia a favor del candidato de Perú Libre. Seguimos entonces, Néstor, con la entrevista. Creo que ya está conectado con nosotros nuestro primer invitado. Así es Miguel Ángel, y a 13 días de las elecciones ya lo tenemos en línea. Le damos la bienvenida al ingeniero Luis Gutiérrez Aparicio, ingeniero económico con estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería, la mítica UNI, y también con un máster en economía en otra universidad mítica a nivel mundial, la Universidad de Boston. Lucho, bienvenido. Bienvenido nuevamente a Ánfora 2021. Ahí habíamos quedado y concertado este diálogo con Miguel Ángel para este tema del debate ya Miguel Ángel ha adelantado un poco el debate técnico de hace unas horas a nivel nacional, así que bienvenido, buenos días, y el comentario inicial de este debate técnico, estimado Lucho. Buen día. Se pregunta, en primer lugar, cuál es el impacto de la discusión del equipo técnico, ¿no es cierto?, frente al proceso electoral, la preferencia de los electores, ¿no? Entonces es muy importante, como lo ha hecho Miguel Ángel, poner en contexto esta discusión de los equipos técnicos. Y el contexto es, digamos, hay dos elementos ahí, ¿no? Las movilizaciones el día sábado, ¿no es cierto?, movilizaciones institucionales, de derechos humanos, de No a Keiko, movimientos y colectivos cívicos que se pronunciaron a lo largo y ancho del Perú y a nivel internacional contra la corrupción, la organización criminal que pretende ser gobierno. En segundo lugar están también las encuestas que toman el pulso, ¿no? O sea, uno no puede idealizar las encuestas, pero las encuestas toman ciertamente un poquito el pulso de lo que va pasando en los procesos más profundos, ¿no? Y efectivamente no están determinando, ¿no?, un resultado
pero van insinuando un resultado particularmente en cuanto a tendencias. Entonces, dicho esto, la primera pregunta que uno se hace para enjuiciar un debate de equipos es cuáles son los atributos que tienen que demostrar los participantes de este debate frente al proceso de definiciones que está en curso. Y entonces, básicamente, digamos, en el manual dicta, como ustedes saben, que tiene que haber la búsqueda de una conexión con la gente, especialmente con los sectores más dubitativos, ¿no es cierto?, a los que hay que tratar de convencer, de reducir las dudas, y en segundo lugar, demostrar una cierta fluidez, una suerte de habilidad para dejar sentado de que hay las posibilidades de responder a las expectativas de los votantes, ¿no? Entonces, esos dos elementos sí tendríamos entonces que preguntarnos si esos elementos, digamos, han sido respondidos apropiadamente. Dicho esto, yo diría de que el equipo del Perú Libre ha mostrado efectivamente que es un equipo en estructuración de un proceso efectivamente de un partido que fue sorprendido también, como todos los ciudadanos del Perú, prácticamente la mayoría de los ciudadanos del Perú fue sorprendido con el posicionamiento para ir a segunda vuelta. Entonces, Perú Libre y el movimiento que gira en torno a Perú Libre está en un proceso rápido, a veces hasta traumático, en aras a estructurar su equipo y poder ser capaz de responder a las expectativas, porque el fenómeno que ha ocurrido al otorgarse cerca del 20% de la votación en primera vuelta, ustedes recordarán que es la misma votación que obtuvo un poquito más que la que obtuvo Verónica en las elecciones anteriores. Entonces hay ahí unión de una voluntad, de una expectativa recurrente. Una expectativa recurrente que se expresó en la votación del 90 por Fujimori, en la votación del 2000 por Toledo y en la votación del 2011 por Humala, ¿no es cierto? Y entonces la gente que quiere el cambio está buscando instrumentos y esas expectativas, y en el contexto electoral se encontró con el partido Lápiz y se volcó, giró, después de haber expresado ciertas preferencias por Lescano, después de haber expresado preferencias por Verónica también, de repente giró y se volcó sobre el partido Lápiz. Y entonces nos encontramos pues frente a un proceso de duración acelerada, en la cual el candidato está, digamos, en proceso de entendimiento de cuáles son las responsabilidades que tiene al frente y cuáles son además las capacidades y poderes que comienza a manejar. Y entonces uno puede ver que eso está pues en tránsito, la situación no es sencilla, y eso de alguna manera se expresa en la composición y la presentación del equipo de Perú Posible, debate técnico, ¿no? Ya vamos a analizar, digamos, la participación de cada uno de ellos en relación a los temas, pero permítame decir brevemente, en relación al otro equipo, como ya adelantó un poquito Miguel Ángel, digamos, el otro equipo no solamente, digamos, es un equipo ya experimentado, y que en tanto experimentado no supo presentar propuestas que estén a la altura de lo que ellos trataron de comunicar. Porque ellos trataron de comunicar una primera idea, la idea del cambio, la idea del golpe al pecho, la idea de que son capaces efectivamente de encontrarse con las aspiraciones de la gente. Entonces tú veías desesperadamente a la señora Juárez diciendo: nosotros vamos a responder, ustedes están descontentos, pero vamos a darle satisfacción. Al doctor Recoba, vamos a ir hasta la cocina en su casa para estar con ustedes, ¿cierto? Y cada uno de los participantes han estado pendientes de transmitir, ¿cómo se llama? Como quien reza el yo peor, ¿no es cierto? Un mensaje, decir, nosotros no somos los malos que ustedes piensan que somos, sino estamos en un tránsito para poder responder a sus necesidades.
Pero es interesante notar que habían tres ex ministros de Estado, ¿no es cierto?, que fueron los que tecnocráticamente hicieron efectivamente un buen desempeño, ¿no? Carranza, Bruce y Rospigliosi. Pero justamente ellos directamente, ¿no es cierto?, son ministros que han estado vinculados a la implementación de políticas que nos ha llevado a esta situación. O sea, directamente responsables. Ya no voy a hablar de la corrupción. O sea, la corrupción es un estigma que está marcado en la frente de cada uno de los participantes del equipo de la señora K, sino que ellos mismos son portadores de gestiones, digamos, que no fueron capaces efectivamente de torcer medianamente los procesos para posibilitar de que la gente de nuestro país no esté enfrentando el drama. No voy a repetir los números porque la audiencia y ustedes los conocen perfectamente respecto a la cantidad de muertos, desamparos, incremento de la pobreza y la desigualdad que ha producido, ha develado la pandemia. Correcto. Creo que además es importante, ingeniero Gutiérrez, considerar efectivamente que estamos en una situación totalmente diferente de los tiempos en que Carranza, Rospigliosi y también Bruce fueron ministros. Y creo que no han considerado un aspecto fundamental de los cambios también alrededor del mundo, así como también en nuestro país. En una situación de pandemia en donde 3 millones de personas han pasado de la clase media a ser pobres nuevamente, incrementándose en más del 30% la situación de pobreza y pobreza extrema, requiere otro tipo de miradas para el Perú. Y el otro tema fundamental es que también por el lado de Pedro Castillo, como usted muy bien lo ha dicho, este es un equipo en formación y por supuesto creo que la mayor debilidad que se advertía hace algunos días era la presentación de Juan Pari como ministro de Economía, de quien no se le tiene más referencias sobre una gestión económica, sino más bien de investigación en casos de corrupción en el Perú, lo cual está bien, pero en este caso, zapatero a tus zapatos. En el tema sectorial, por ejemplo, de salud, si bien es cierto, los puyazos han servido para desnudar uno a otro, y especialmente en el caso del doctor Recoba y sus vinculaciones, por ejemplo, con la lactancia artificial y cosas por el estilo, creo que también desmerecen un poco el hecho de que se esperaba también de parte de Fuerza Popular un equipo más estructurado, una propuesta más específica para resolver los problemas del Perú. Y una gran negación entre ambos. Por un lado, entró Patricia Juárez a hablar del fortalecimiento del sector público y termina Nando Guerra García repudiando a la administración pública, repudiando de alguna manera al Estado. Graves contradicciones. Y claro, en el caso de Perú Libre, el equipo técnico definitivamente tiene que ser mucho más afiatado. ¿Qué opina usted, ingeniero? Bueno, tú lo has dicho, Miguel Ángel, ¿no es cierto? Es bien difícil esperar que el olmo te dé peras, ¿no? Es decir, un equipo, digamos, sano, responsable, frente al tema de la pandemia, es imposible encontrarlo en Fuerza Popular, ¿no es cierto? Es decir, la actitud absolutamente negativa e irresponsable que le mencionó el doctor Ceballos, ¿no es cierto?, respecto de Bustamante y el propio Recoba hablando de que la pandemia era social, y Bustamante generando en la gente respecto de la vacuna china y generando condiciones para que muchas generan. O sea, hay gente que ha fallecido por responsabilidad del doctor Bustamante, brazo derecho en salud de la señora Keiko Fujimori. Entonces, ¿qué puedes esperar? ¿Qué podemos esperar los peruanos? ¿No es cierto? De un equipo con esas características, con esa inhumanidad, con ese desapego hacia la gente. Ellos estando en sus negocios, ¿no es cierto? El doctor Recoba representa perfectamente el interés del sector privado, que no se niega en cuanto a la importancia de su participación, pero cuando uno habla de los intereses que se representan en un equipo, digamos, de política pública, estamos hablando de otra cosa.
Entonces, el tema de la expresión de los intereses, de la vinculación de las posiciones en relación a cómo se ve a la gente, con qué grado de sensibilidad y compromiso tú participas para preocuparte de cuidar la salud y la vida de la gente, es un tema capital. Y esté en el alma, el espíritu, a pesar de todos los intentos de bonachón y buena gente que dio el doctor Recoba, la gente se da cuenta que detrás de esa, vamos a decirlo así, de esa pielcita de cordero, hay una persona, ¿cierto?, que está buscando la satisfacción de sus intereses y que no tiene ninguna aproximación y sensibilidad. Pero yo quiero decirles una cosa que creo que es importante tomar en cuenta en relación a lo que ha pasado el día de ayer en la discusión, ¿no es cierto? Hay un primer elemento que marca, digamos, el divorcio en Acuario entre los dos equipos. Y ese elemento fundamental es el tema de la corrupción. Y ahí la señora Dina Boluarte estuvo muy acertada cuando levantó las manos frente a la señora Juárez, ¿no? Teniente alcaldesa del señor Castañeda, ya sabemos de qué mata sale y a qué mata se acopla, ¿no es cierto? Levantó las manos para decir, nosotros tenemos las manos limpias. Y entonces eso marca distintivamente la diferencia entre el equipo y la alternativa que significa Perú Libre y la candidatura de Castillo con respecto al otro equipo. Y lo que fue notable también en el curso del debate, a lo largo del debate en relación a este tema, fue el subrayado que hizo el fiscal Avelino Guillén con respecto a que era inadmisible, que eso no se ve en ninguna parte del mundo, que una organización criminal o presunta, para ser riguroso desde el punto de vista legal, ¿no?, presunta organización criminal con una lideresa, una jefa de la banda que está pedida por 3 años por la fiscalía, ¿no es cierto?, esté participando en las elecciones. A Lula no se le permitió, Lula tampoco estuvo sentenciado, ¿no?, y no se le permitió ser candidato, obviamente. A Correa también estaba un proceso y no se le permitió presentar. En ninguna parte del mundo se presenta, ¿no es cierto?, se permite, y habló el doctor Avelino Guillén con mucha propiedad de que la debilidad institucional del Perú permitía esta aberración. Y estamos de una aberración. Y creo que eso quedó el día de ayer suficientemente marcado, delimitado. Y espero que las personas que hayan visto el debate se hayan percatado de que esa es la línea divisoria, yo diría, contraria, antagónica, de la representación de cada uno de los equipos. Ese es un primer elemento que yo quisiera destacar presente a lo largo de todo el debate. Un segundo elemento que es muy importante, que yo quisiera rescatar, es la voluntad, ¿no? O sea, ya sabemos, concordamos, queridos amigos, que el proceso de conformación del equipo de Patria de Perú Libre y el proceso de configuración y precisión de los términos más acabados de su programa, ¿no es cierto?, está en proceso, o sea, está en desarrollo, por lo que explicamos al principio, ¿ya? Pero es muy importante notar de que este partido, Castillo y su equipo técnico, están tratando de alinearse con la voluntad de cambio de la población. Y entonces ustedes habrán notado en distintos momentos de las intervenciones esta actitud, digamos, de apertura, cuando se hablaba de reforma del Estado, cuando se hablaba de descentralización, cuando se hablaba del tema médico, ¿no es cierto? Y en general la propuesta de la Asamblea Constituyente es una actitud de búsqueda de participación de los ciudadanos. O sea, el doctor Ceballos habló de que era muy importante que el proceso de instalación de las capacidades para responder a la salud implicaba necesariamente la organización comunitaria activa de las gentes para apoyar la primera línea y no dejar solamente la tarea en manos. Y esto es muy importante, ¿ya?, porque hay una experiencia en el Perú
Paradójicamente, en la época de los 90, en la cual yo de alguna manera participé como funcionario del BID en aquel momento, y en donde había una corriente internacional que hablaba de la necesidad de que la salud implicaba formar promotores de salud al interior de las organizaciones para posibilitar dos cosas: de que la población identifique su temática de salud, o sea, entienda qué significa estar enfermo o qué significa estar en propensión a la enfermedad, qué significa su sistema inmunológico, cómo impacta el agua, si no se hierve el agua, etcétera, etcétera, esos temas. Y el segundo tema es que los promotores de salud permitían identificar la oferta del sistema de salud ahí existente y que la población a veces no conoce. Entonces, la propuesta del doctor Ceballos a mí me parece fundamental. En el sentido se ubica, para quienes no lo hayan entendido, la propuesta decisiva, metodológicamente decisiva, del profesor Andrés Alencastre. Andrés Alencastre se desgañitó a lo largo de todas sus intervenciones, ¿no es cierto? Mientras Bruce hablaba tecnocráticamente del Project Management Office, ¿no es cierto?, del contrato de la carretera central y los panamericanos, y que había que hacer un montón de planes regionales y planes urbanos, etcétera, etcétera. Alencastre planteó una cosa muy importante, sencilla y determinante, desde el punto de vista participativo real: las unidades territoriales. Y esto lo ha trabajado de alguna manera el CEPLAN silenciosamente con Javier Aguataz a la cabeza. ¿Qué es lo que ocurre? Como la gestión del Estado es una gestión ineficiente, entre otros factores, más allá de las puertas giratorias y la corrupción brutal, ¿no es cierto?, hay una compartamentalización sectorial y a nivel en el terreno de los distintos niveles de gobierno. Y entonces, cuando usted llega, imagínense, en la provincia de Piura, entonces usted va a la provincia de Piura y tiene un montón de unidades ejecutoras de presupuesto. Las municipalidades provinciales ejecutan presupuesto. La municipalidad provincial ejecuta presupuesto. El gobierno regional, que tiene alguna injerencia también en esa provincia de Piura, ejecuta presupuesto. Y hay programas nacionales, sectoriales, que pasan por la provincia de Piura que ejecutan presupuesto. Es decir, la Torre de Babel. Y el punto de partida para la ineficiencia. Ingeniero Gutiérrez, permítame para hacer algunas precisiones, porque usted ya está haciendo puntualizaciones de varios temas que creo que es sumamente importante, ¿no? Entonces, lo que queda claro en el caso de Perú Libre, que ha puesto en una agenda prioritaria el tema de la lucha contra la corrupción, que definitivamente es un lastre muy pesado para el fujimorismo, eso en primer lugar. En segundo lugar, en cuanto se refiere a los temas sectoriales, hay un problema de inicio en la concepción que tiene Fuerza Popular, como lo han determinado, por ejemplo, el mismo Lucho Carranza, así como Carlos Brus. Todo lo ven obras, todo lo ven, vamos a gastar ciegamente, y eso significa crear empleo y vamos a aumentar el PBI al 6%. Pero lo que está planteando, en todo caso, directamente el señor Andrés Alencastre, es que acá lo primero que hay que hacer es qué es lo que se necesita para que haya un desarrollo armónico, integrado, y que se incluya las provincias, que se incluya los distritos, que se incluya las comunidades más alejadas del Perú. Eso es lo que ha planteado Perú Libre. En todo caso, ¿qué cosa es lo que en correlato debería haber concluido Perú Libre respecto de esa concepción de un Perú integrado? ¿Qué es lo que habría faltado en todo caso? ¿Cuál es la agenda pendiente que tendría este partido? Hay eslabones esenciales, fundamentales, que están en proceso de identificación y elaboración en Perú Libre, ¿no es cierto? Y estamos nosotros participando con el grupo de científicos, investigadores e ingenieros que lidera Modesto Montoya, ¿no es cierto? Y hay un elemento fundamental que nosotros constatamos, que es necesario establecer la alternativa al modelo actualmente vigente, y que es que expresar lo positivo. Es decir, ¿qué modelo tenemos, no es cierto? La señora Dina Boluarte
la doctora Lina Boluarte planteó que estaban frente pues a un modelo desastroso, ¿no es cierto? Y cuando se habla de un modelo desastroso, este era un modelo básicamente exportador de materias primas, ¿no es cierto? Economía social de mercado, donde priman los monopolios y los intereses privados que manejan el MEF con puertas giratorias, y un Estado subsidiario, es decir, un Estado que solamente debe complementar al sector privado, servir al sector privado, pero que es tan subsidiario que no se encarga de la gente. Entonces totalmente abandonó los servicios públicos, como son educación, salud, vivienda, seguridad, justicia, etcétera, ¿no es cierto? Comunicación y todo lo que tiene que ver con el ciudadano. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que ese modelo, que es el vigente, que representaron todos los señores ex ministros y todo el equipo de la señora acá, es un modelo que lo que ha producido, ¿no es cierto?, son muchos pobres, y no solamente los pobres monetarios, pobres estructurales que llega al 50% de la población del país, fácil, supera eso, ¿no es cierto? Es decir, los pobres estructurales son los que están en el borde del precipicio, y por eso que rapidito ha pasado de 20 a 30 en la pandemia, pero los 20 siguientes que llegan hasta 50 están ahí al borde, están a soles de pasar la línea de pobreza hacia abajo, ¿ya? Y ese sector, ese 70-80% de llamados informales, como dice Pari, eso es peyorativo, dice Pari, hay que nombrarlos como emprendedores, y tiene razón, ¿ya? Entonces, ese modelo tiene que encontrar una alternativa, y Perú Libre tiene que encontrar los términos articulando los elementos que ya están presentes en su proposición. Y en primer lugar tiene que pensar, como ya lo ha formulado Modesto Montoya y también el propio candidato Pedro Castillo, hay la necesidad de crear un modelo del conocimiento. Por eso el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Modelo del conocimiento, centrado en qué, enfocado en qué, en la gente. Y entonces ahí viene la formulación de no más pobres en un país rico, que no es una cosa metafórica ni poética, es una cosa concreta que te lleva a ti a incorporar en tu modelo el concepto de pobreza cero, como lo plantea las Naciones Unidas en el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 1 del 2030. Pobreza cero, lo mismo que hambre cero, objetivo número 2 de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas 2030. Entonces, estos conceptos estratégicos se colocan en el centro del modelo de Perú Libre. Y entonces, a partir de eso se implementa una estrategia diferente. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que cambiar la naturaleza del Estado. La naturaleza del Estado tiene que dejar de ser subsidiaria para ser un Estado fundamentalmente solidario. Estado solidario. Y entonces, reunido el modelo del conocimiento con la ciencia del líder, ¿no es cierto?, y la revolución educativa de salud que permita que la gente no tenga pobreza sin dejar un Perú atrás, inmediatamente te lleva a ti a la necesidad de hacer una operación fundamental. Fíjense ustedes, quiero remarcar este punto, queridos amigos, porque lo que voy a decir es fundamental en la transformación del Estado, cosa que no se puso en el centro del debate el día de ayer, pero que es fundamental entender. Es decir, nuestro país, nuestro Estado, nuestra sociedad tiene que recuperar su cerebro, ese cerebro que castró, que destruyó Bolonia en 1992, cuando cerró el Instituto Nacional de Planificación y dejó algunos reflejos en manos del MEF. Entonces, para concluir este razonamiento en este capítulo de nuestra entrevista, quiero decirles que es necesario que se estructure una cabeza de gobierno con el presidente de el Consejo de Ministros y el zar de la planificación, que puede llamarse Ministerio de Planificación o cabeza del sistema de planificación, pero que tiene que estar al lado del presidente, a ese mismo nivel, para ser la cabeza de gobierno como tienen todos los estados de la OCDE. Todos los países desarrollados tienen un cerebro, y a partir de ese cerebro un sistema nervioso que llega a todos
todos los organismos, a todas las partes, la economía y el sector público, el funcionamiento del sector público, y todo eso nos va a permitir tener la capacidad de mirar el futuro, poder hacer planeamiento inteligente y como hacen las corporaciones. Yo fui entrenado por la Shell Corporation en planificación estratégica y he aprendido lo que significa. ¿Y saben qué cosa es lo que tienen en primer lugar las grandes corporaciones en su análisis y planeamiento estratégico? En primer lugar, ¿qué cosa es? La tecnología. Es decir, cuál va a ser la dinámica del cambio tecnológico de aquí en los próximos 30, 40 años. ¿Y cuál es lo que tiene en segundo lugar en su análisis y planeamiento estratégico? La gente. La gente, desde el punto de vista de lo que van a hacer sus clientes y la gente que va a participar dentro de la creación de los productos de la corporación. La gente. Y entonces comienzan a elaborar el tema étnico, el tema diversidad, el tema cultural, el tema educativo, y a partir de eso dan un planteamiento. Eso no tú y hay que construirlo. ¿Y eso qué implica? Para terminar, reestructuración del Ministerio de Economía y Finanzas. Todo lo que es economía debe pasar a planificación y tiene que ser planificación, economía y presupuesto. Y lo de finanzas tiene que quedarse en un ministerio como hay en otras partes, en México, en otras partes, el Ministerio de Hacienda que se encargue de Tesoro, de las finanzas, de la evaluación, el seguimiento del gasto, etcétera. Muy bien, estas precisiones son las que ha faltado el día de ayer, y eso por defectos de la organización del Jurado Nacional de Elecciones. Y es lamentable, ¿no? Porque estamos conociendo ahora algunas precisiones, Luis, que las estás haciendo, pero creo que habría que también hacer alguna puntuación, que han quedado mensajes muy precisos para ese sector que todavía no decide la votación. Y el resumen que personalmente puedo alcanzar para el comentario de Miguel Ángel y tuyo, sobre todo Lucho, es que el mensaje de Perú Libre ha tenido tres aspectos: manos limpias, con la cual hizo el deslinde con el tema de la corrupción; no mano dura, que ha sido uno de los mensajes de Keiko Fujimori al inicio y que ahora ya no lo está usando mucho, y a cambio de eso señalaron el gobierno de todos y la no política del olvido. Esa es una precisión con relación a Perú Libre. Y en el mensaje de Fuerza Popular han habido tres temas que tienen que ver con esa intención de llegar al segmento D y E, y lo han dicho 4 de los 6 participantes en cada uno de los temas, y es salud, comida y trabajo, que es un poco lo que está reclamando la ciudadanía de los segmentos de extrema pobreza. Entonces, sobre eso yo quisiera plantear en el tema macro, ¿qué es lo que va a ocurrir con el debate presidencial dentro de 6 días? ¿Se va a ratificar? Yo estimo que sí se va a ratificar estos criterios por parte de Fuerza Popular, pero por parte de Perú Libre, que es un equipo en formación, que creo que se coincide con la apreciación, que no deja de estar en la realidad, creo que más sintonizado, es una opinión personal, más sintonizado Perú Libre con ese requerimiento de votación de primera vuelta, que va a permitir tener ya ideas mucho más concretas de lo que va a plantear en este caso el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. Comentarios. Lucho. Con seguridad el candidato va a llevar ideas más elaboradas, más acabadas, a partir de, digamos, ensayo, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta, yo he visto en la gente, en los electores, yo he hecho mi sondeo, mis contactos, mis preguntas, y he visto, digamos, dos tipos de reacciones, ¿no? La reacción de la gente que ya optó por Perú Libre y se han identificado fuertemente, incluso se han identificado con Pari, ¿no? A pesar de que Pari no ha sido muy prolijo en la definición de políticas públicas en relación a la economía, sin embargo, han encontrado en él una persona que va a cuidar sus intereses, que se va a preocupar por los emprendedores, que se va a preocupar por la gente sin trabajo, etcétera, etcétera, en el entendido que encontró los medios y las formas para hacerlo. Entonces hay una
identificación emocional, incluso con los miembros del equipo. Y en segundo lugar, otra parte que la he encontrado particularmente entre mis amigos, compañeros de promoción, compañeros de empresa, diversos, que por supuesto decían, qué barbaridad, ¿no es cierto?, el nivel, han pasado por encima del equipo, ¿cierto? Entonces, admirando a la tecnocracia que pasa por encima. Entonces, yo quiero decirles a la gente que está en duda, porque con toda razón y con todo entendimiento tiene que estar en dudas, decirle que el equipo es mucho más, que ahí estamos, el grupo de científicos, investigadores e ingenieros apuntalando al equipo. Está la reserva también del equipo económico y de gestión que viene con Verónica. Y hay muchos profesionales que incluso a nivel internacional están pronunciándose para apoyar la gesta que inicia el profesor Castillo, ¿no es cierto? Lo más importante tener en cuenta es que una verdad que expresa a la gente de cambio y que tiene la esperanza de que el profesor Castillo sea capaz de congregar a lo mejor más honesto y más capaz de la gente del Perú para hacer este cambio y para gestionar. Eso es lo primero que yo quiero decir. En segundo lugar, quiero decirles que en tu apunte, Néstor, en los 3 puntos de Perú Libre, yo quisiera que agregues un cuarto punto, que es la vocación de Perú Libre de colocar en el centro a la gente, y no para ir a enamorarla electoralmente, para decirle que no, que lo que hice en el pasado lo voy a hacer ahora, sino genuinamente hay una preocupación por hacer intervenir, que en el modelo de implementación y de gestión, de planeación y gestión del cambio que tiene que ser en paz social, en democracia, que propone Perú Libre, ¿no? La persona como sujeto de cambio y como beneficiario del cambio estará en el centro del proceso. No será el resultado de un residuo del goteo de la mesa de los ricos, ¿no es cierto? Y esto que estoy diciendo del goteo es muy, pero muy importante y es un tema que espero que el profesor Castillo se lo ponga en la discusión a la señora Fujimori el próximo 30. Lo que hemos visto en el último periodo, en el periodo de apogeo de los precios de los commodities, de los productos minerales, es que efectivamente ingresaron recursos al país y esos recursos gotearon hacia la población. Y combinado con los programas sociales que se potenciaron en algún sentido, que lo hizo un poco García y otro poco Humala, entonces lograron reducir en 30 puntos, de 50 a 20, los niveles de pobreza monetaria, ¿correcto? Pero ya les dije, esos 30 puntos no son, es una reducción genuina estructural de oportunidades en relación a todos sus derechos y necesidades, sino que están en el margen numérico, en el programa social con las justas, pero no ha habido una explicación. Lo que va a ser el modelo que plantea el profesor, que nosotros estamos apoyando, es iniciar un proceso en donde el tema de la pobreza no se va a atacar como una política pública residual, sino como un tema central. El tema del hambre, o sea, ellos lo han recogido así, alimentos, para regalar y distribuir alimentos, ¿no es cierto? Nosotros el tema del hambre lo vamos a entender como la potenciación y el fortalecimiento de las ollas comunes y la organización de las gentes, ¿no es cierto? Y además como un proceso en el cual se inyecten recursos a los productores, a los mismos productores agropecuarios, para que abastejan, y además en unidades territoriales, como decía Lecastre. Es decir, y hay experiencias en Junín en las cuales las ollas comunes, la gente se organiza lidiando contra la hambruna y se vincula a los productores agropecuarios de la zona. Y no solamente se van al mercado a recoger residuos o desperdicios, sino que pasan acuerdos con los productores alimenticios de la cuenca que directamente le entregan los alimentos y alimentos para hacer una nutrición sana. Y hay experiencias en el país, en otros, resolver de esa manera.
Y entonces vamos a recuperar la esperanza, porque una de las cosas que está en la base de la situación tan violenta que estamos experimentando es que la gente que quiere el cambio, fundamentalmente al vivir la pandemia, ¿sabe qué ha pasado? ¿Sabe qué ha pasado? Ha perdido la esperanza. Ha perdido la esperanza. Y cuando se pierde la esperanza, uno se pone muy molesto, en posición de bronca, con ganas, digamos, a ser parte de un volcán y patear el tablero. No puede pasar. Son tiempos de cambio, eso es indudable, ¿no? Miguel Ángel. Sí, bueno, algunos apuntes que creo que son necesarios para... Así es, para esta oportunidad. Entonces, si bien es cierto, el partido de Fuerza Popular habla de este eslogan, ¿no? Salud, comida, trabajo. En la práctica, muy bien, como lo ha manifestado también el ingeniero Gutiérrez, no se necesita dádivas, no se necesita regalos, no se necesita bonos. Lo que se necesita es justamente una base muy bien estructurada para generar la riqueza de la que tanto se pregona, para hacer además sostenible el hecho de que la gente vaya saliendo de la situación de extrema pobreza, y se sostenga en una clase media en el tiempo. Pero lo que estamos viendo ahora, en menos de 2 años, 3 millones de familias o más han pasado justamente a ese nivel de pobreza, porque normalmente estamos midiendo solamente el tema de la pobreza monetaria, pero no estamos viendo el tema de la pobreza estructural, que va mucho más allá de lo que nosotros podemos suponer a partir de las declaraciones simples de los expositores. Pero además es importante insistir en algo que es fundamental. ¿Dónde queda justamente el programa de lucha contra la corrupción, que es un compromiso pendiente del fujimorismo? Entonces, mal hacen quienes han estado trabajando directamente con una gran responsabilidad justamente en los gobiernos, como el caso, por ejemplo, de Carlos Cruz. Entonces, él hoy día, por ejemplo, está muy feliz tuiteando de que ganamos. Sí, claro, ¿qué ganamos? El que la gente no tenga memoria, el que no se analice más a profundidad la propuesta que él está estableciendo. Porque no me digan que techo propio y demás proyectos que él encabezó resolvieron los problemas del Perú. No, resolvieron los problemas de las grandes empresas constructoras. Y entonces esto es más de lo mismo. Y por eso decía yo que realmente estoy desconcertado con ambos equipos, porque por un lado uno anuncia una serie de cosas para hacer más de lo mismo, y el otro grupo, teniendo más argumentos como lo que usted está explicando ahora, no lo han podido manifestar. Y claro, también, por ejemplo, de un momento a otro me imagino que convocaron a Celeste Rosas, de tal manera que no supo hilvanar una propuesta del desarrollo del medio ambiente, y eso sí, realmente es preocupante. Todo de todas maneras tiene solución, y creo que en los próximos días, me imagino, van a tener que argumentar mejor una propuesta de plan de gobierno. Un tema que queda pendiente es justamente, yo claro, pensaba que Juan Padi iba a poder explicar San Benito de que la propuesta económica de Pedro Castillo es equivalente al comunismo en su máxima expresión, y que en consecuencia nos vamos a convertir muy pronto en otra Venezuela. Ese mito no fue justamente desactivado, es un tema que ha quedado pendiente. Entonces, hay varias cosas que, por supuesto, quedan como tarea urgente a Perú Libre. Sí, ingeniero, digo usted. Lo que acabas de decir ahorita, ¿no es cierto?, de desactivar este proceso, digamos, de acusación de que Perú Libre quiere conducir al Perú hacia Venezuela, o una cosa más espantosa que Venezuela, como Corea del Norte o Pol Pot o cualquiera de esas cosas, ha quedado absolutamente desvirtuado en la polémica de ayer. ¿No es cierto? Sácame tú de algún sitio, de alguna proposición, de alguna formulación de cada uno de los 6 técnicos que pusieron por Perú Libre, algo parecido, claro. La gente de Fuerza Popular, tratando de animar la polémica y tratar de justificar, digamos, que ellos representan, ¿no es cierto?, mentirosamente a la democracia y la libertad, dicen, uy, aquí no hay nada respecto de esto, no hay...
pero lógico, y esa es la realidad de la milanesa. Perú Libre se presenta a las elecciones en el cálculo de que no iban a llegar a esta situación. Y entonces propone un programa, pues, que es la utopía del señor Cerrón, del marxismo, leninismo, cuarta generación, whatever, lo que sea, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto? Faltando, digamos, formulando una posición que yo diría descabellada, irrealizable, utópica, inviable, ¿no es cierto?, febril, que no va a ninguna parte, ¿no? Porque no es posible construir socialismo en un solo país, ya podemos discutir de esto, creo que la vez pasada hice una reflexión sobre esto, y entonces lo que estoy viendo ahora es que en la nueva ubicación, esa propuesta utópica, fiebrada, queda a un lado, y lo que se está haciendo es que Castillo, haber sido reconocido por la gente en la voluntad política del cambio, a estructurar un programa. Entonces, en esa estructuración, el tema de Venezuela, del marxismo-leninismo, del comunismo, prácticamente queda desvirtuado. Y quiero subrayar esto. En el debate de ayer quedó clarísimo. Es decir, si tú eres de izquierda, si tú eres un marxista-leninista de nivel internacional, doctrinaria, programáticamente formado, elaborado, tendrías que ser un crítico feroz de lo que va configurando el profesor Castillo, porque en ningún momento plantea ninguna de las cosas que usualmente se plantean en un programa socialista, un programa comunista. Eso es muy importante, Miguel Ángel, ya que tú planteas el tema. No hubo necesidad, si quieres, sí, claro, de pasa, no, nosotros no somos Venezuela, no, nosotros no vamos a, no, sino que... Ingeniero Gutiérrez, lo que pasa es que en un debate de esta naturaleza se necesita ser mucho más explícito en la comunicación. Entonces, probablemente la inferencia, después de 2 horas de debate, usted llega a esa conclusión, pero no la mayoría de las personas, ¿no? Y además porque lo que ocurre es que también existe toda una campaña de demolición para hacer creer esa suerte de utopía como usted la ha manifestado. Entonces creo que hay un esfuerzo necesario, tanto de los estilos políticos y también la forma de comunicación. Yo entiendo, por ejemplo, Pedro Castillo, ante varios miles de seguidores en Manchay y en otras localidades, ha tenido un discurso, digamos, más estructurado, con una serie de ofertas y propuestas que ninguno de los candidatos ha hecho referencia. Entonces, este es un asunto interno de trabajo que evidentemente les corresponde a Perú Libre y todos los convocados para que hagan un trabajo de mayor esfuerzo de comunicación. Esa es la cuestión. Esa es la estrategia. Está muy bien, Miguel Ángel, tú tienes razón. Sí, tú tienes razón en ese punto, ¿ya? Quizás se pudiera ser más explícito, es un tema de la técnica, la polémica, etcétera, pero nosotros como analistas tenemos la obligación de dejar muy claro, digamos, el tema en relación precisamente a esa campaña feroz de distorsiones y de difamaciones. O sea, no ha lugar a un programa marxista-leninista, no ha lugar a una fórmula de Venezuela, no hay condiciones para eso, ni siquiera hay una formulación, ¿no es cierto?, en esa dirección de parte del profesor Castillo y su equipo técnico, digamos, de primera línea, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quiero dejar por delante. Pero yo quiero tener la oportunidad de deslindar con una infeliz expresión de la doctora Dina Boluarte, cuando se refiere tal. Muy, muy mal. No es posible que en nuestro país diverso alguien se refiera a una persona por su origen étnico, su color de la piel, porque eso es sencillamente racismo. Eso fue un lapsus garrafal que recusamos principistamente y tiene que evitarse en toda elaboración, en toda formulación en el curso del debate, en primer lugar. En segundo lugar, yo diría que una combinación de las propuestas de Carlo Brus y las propuestas de Rospigliosi, y en esto me voy a apoyar ahora en la mañana ya, podría llevar a un programa de cárceles que en realidad sería de vivienda para los fujimoristas, ¿no? Entonces, este es el tema de fondo, o sea, se plantean
obras, como tú dices, Miguel Ángel, y no se plantea, o sea, obras para negocios, pues, ¿no? Para abrir espacio a los negocios, gratuitos, pero no se plantea el elemento fundamental de cómo hacer una gestión. Y ahí yo quisiera aportar a las propuestas de Alencastre, Al encastre. ¿no es cierto?, de la estructuración territorial, combinando con los avances de Javier Aguataz. Se está yendo el audio. Sí, y lo que ha quedado también claro, Lucho, Por en Sur ese tema. fue un PMO. Sí. Sí, sí, sí. No, te No quería sé, decir simplemente en relación, digamos, a los grandes descubrimientos y aportes de Bruce, ¿no es cierto?, que le PMO y no sé cuántitos. Nosotros tenemos una experiencia, es muy importante tomar en cuenta esa experiencia de Ordesur, que fue una experiencia inmaculada desde el punto de vista de la gestión, que ni un sol se fue a un bolsillo extraño y que permitió efectivamente trabajar con estructuraciones territoriales y enfocadas en el fortalecimiento de las unidades de ejecución locales para permitir que se realicen los procesos de recuperación de las pequeñas obras que se habían destruido por el terremoto en Arequipa el año 2000. Entonces ahí tú tienes un esquema que debería de incorporarse en la elaboración programática para estructurar una respuesta y una cosa intermedia entre el gobierno central, que siempre es muy centralista y muy secante desde el punto de vista fiscal, con las unidades de ejecución locales, y se podría pensar en estructuras macroregionales muy eficientes tipo PMO, como la que tiene Bruce, para encontrarse con la propuesta de Alencastre para que se expresen integradamente, para que la cosa sectorial y regional no sea compartimentalizada y sea integrada en función de lo que necesita un ciudadano ahí donde se encuentra. Ese es creo, los temas en los que se tiene que abocar en estos días el equipo técnico, porque ojo que tampoco, y lo dejamos para la próxima reunión y la próxima conversación, Lucho, que es el tema de la descentralización. El grupo que se creó con respecto ha sido demasiado amplio y de descentralización no se habló nada, casi nada. En realidad no se refirió nada porque Bruce se dedicó más al tema de la construcción. Y lo que creo que queda también en el análisis es que los dos grupos han defendido su sistema, el modelo económico actual por parte de la gente de Keiko Fujimori, ¿no? Porque hay que hacer más casas y voy a construir, y ya tengo la solución para el tema de la pandemia y finalmente no se aterrizó nada. Creo que los próximos días antes del debate presidencial, los grupos económicos, y seguramente lo están trabajando, van a tener que hacer precisiones a lo que han tenido la oportunidad de explicar el día de ayer. Descentralización no se tocó. Y lo que creo que queda como deuda de los técnicos en la participación de ayer es que, si bien es cierto, el fujimorismo ha tratado de sintonizar lo que quiere el segmento de Y con el tema de la comida, del trabajo y de la salud, no han aterrizado realmente en lo que quieren, porque los ofrecimientos no están dentro como decía Miguel Ángel, el ofrecer millones de puestos de trabajo en el esquema actual no va a solucionar el problema. Y lo que ha quedado también claro, creo que es que la gente, y lo ha demostrado con las dos encuestas que estamos hablando, 10 puntos Ipsos y IEP 5 puntos, que está ratificando que ese voto duro que hemos hablado hoy y que se ha hablado en otro momento con Pablo Rojas, se va a mantener, salvo que Keiko Fujimori salga a hablar alguna cosa espectacular en los próximos días o en el mismo discurso presidencial. Yo me temo que no, porque ya llegaron al máximo al hacer el ofrecimiento de salud, comida y trabajo, pero todo es especulación y esperemos. Vamos a tener nuevamente la oportunidad seguramente, Luis, de poder conversar, así que te pediría unas conclusiones finales muy breves. Sí, así es. Aquí está de por medio, digamos, nuestro futuro. Está de por medio evitar, digamos, una confrontación
brutal en nuestro país que puede ser provocada por la inacción y la frustración y, lo que es más delicado, falta de esperanza en nuestra población. Y entonces pudiéramos ir a una situación de pérdida total de rumbo y de confrontación, de ninguna paz social, que es lo que necesita y que queremos todos los años, ¿no es cierto? Entonces aquí hay un problema de voluntad política hacia el cambio, con personas honestas que reúnan todas sus capacidades, convoquen a las mejores gentes honestas y capaces del Perú en base a la ciencia, la tecnología, la innovación, la capacidad pensante para planear y establecer planes. Y entonces, ¿esto qué significa? Esto significa establecer un mecanismo de confianza y de participación en torno de la alternativa del profesor Castillo, para ayudar a que la voluntad expresa de ese conjunto de millones de gentes, de esos 17 millones de pobres estructurales, de los cuales 9 son pobres monetarios, encuentre un camino para la oportunidad, para salir de la pobreza, para efectivamente estar en condiciones de tener acceso al agua, a la conectividad, tener acceso a la salud, al alimento, a la educación, a la seguridad y a la justicia, Entonces es un tema en última instancia de confianza, porque los otros no nos merecen una confianza. Fíjense ustedes, ¿no les recuerda un poquito esta propuesta de alimentación, salud y empleo, ¿no es cierto? Este cliché, con eso que decía honradez, tecnología y trabajo, del ingeniero que se montaba en el tractorcito y que enfrentó a Vargas Llosa en el 90. Y entonces honradez, ¿no? Vamos a ver honradez. Lo único que podemos esperar de una organización criminal que toma el control del Estado es la liquidación de toda la forma de democracia y libertad, porque la voracidad desenfrenada, además desarrollada por una coalición de intereses, no voy a decir mafias, también hay mafias, pero una coalición de intereses de los poderosos del país, de los privilegiados del país, que ya nos dirigieron a lo largo de décadas y que dieron como resultado este infeliz, inviable país. Es decir, vamos a darle nuestra confianza a esta gente en aras de la libertad y la democracia, situación de la libertad y la democracia. Entonces, hay un montón de preguntas, desafíos y riesgos en la alternativa que nos plantea Castillo, sin ninguna duda. Aquí no voy a embellecer las cosas, pero será obra de todos nosotros, en la medida en que la gente se pronuncia a favor del cambio y en la medida que el profesor Castillo y su equipo abren las compuertas para la participación de las mejores inteligencias y las mejores voluntades y la buena humanidad que caracteriza a la mayoría de peruanos. Muy bien, Lucho. Excelente la parte final. Creo que todavía queda mucho por concluir en lo que viene de los próximos cinco días antes de las elecciones. Muchas gracias por esta participación.